Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Decimos que en el país hay una profunda tensión política. Para hablar sobre el tema, hemos invitado a dos personas muy importantes. La senadora Claudia López, que es una senadora estrella indiscutiblemente, frentera, llama las cosas por su nombre, es amiga del debate, de modo que muchísimas gracias, senadora, por acompañarnos. Muchas y gracias. Hemos invitado a Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, o sea, uribista pura sangre, ¿no? Eso dicen. Y me tomé el trabajo de hablar con gente común y corriente para preguntarles cuáles eran las causas de esta tensión política y qué callo les dolía o pensaban que le dolía a la sociedad por la tensión política. Y como dice la senadora, eso parece una lista de mercado, pero vamos a ver lo de la lista de mercado para que ustedes escojan de ella las prioridades. Mucha gente habló que la reelección era la causa principal de la tensión. Otras personas me hablaron de que en Colombia no estamos acostumbrados a que haya oposición, al debate democrático, a que de verdad las ideas se muevan y se contradigan y en forma civilizada podamos tramitarlas. La polarización, todo el mundo habla de la polarización, el santismo, el uribismo, el enfrentamiento, que el tema del hacker, que la multa por el azúcar, que la venta de Isagen, que el tema de la policía, pues que quedarse sin dividendos en Ecopetrol, pero lo profundo pues es la crisis mineroenergética del país, que en materia económica y en materia productiva pues estamos tan comprometidos, el tema de los costos de Reficar o la corrupción de Reficar que está por verse, el problema de Vicky Dávila, la salida, el proselitismo armado en el Conejo y la desnutrición de los niños de La Guajira, que nos ha dolido tanto a todos, el tema de Fernando Londoño como colofón pues del tema de Súper, la amenaza que hay sobre la libertad de Zuluaga y de los hijos de Uribe, la situación económica que nos tiene a todos tan preocupados, la inflación que le duele a la gente todos los días, pues que la mercada está dura, el fenómeno del niño que no obedece pues a la voluntad de nadie, el incremento posible del desempleo, la pagada de impuestos que en toda esta época es dura para la gente y la amenaza de que de pronto haya que pagar más, el anuncio de que de todas maneras el recorte del presupuesto pues va a disminuir la mermelada y va a disminuir de todas maneras que haya contratación y proveedores pues que tengan recursos que dependían del Estado. Lo de la elección del fiscal tampoco parece fácil. Bueno, en fin, el tema de la corrupción molesta muchísimo a la opinión y la división del gabinete que parece claramente que muestra pues que se precipitó, yo creo que la campaña presidencial que está como en el fondo de muchos de los problemas. Entonces, ustedes que pertenecen a vertientes políticas distintas, ¿ustedes creen que la reelección, por ejemplo, tiene que ver con toda esta tensión que se vive hoy, que fue inconveniente para el país la reelección y que hay como un aire de una nueva democracia que se debate, que las ideas se ventilan y que hay oposición? A ver, senadora. Sí, yo sí creo que la reelección fue un desastre para Colombia. Colombia ya era un régimen presidencialista muy fuerte, esa ha sido su tradición histórica, para bien y para mal, con los pros y los contras. Pero la reelección la hizo Uribe comprando congresistas en el Congreso, corrompiendo al Congreso, tal cual como hace hoy Santos con la mermelada para sacar proyectos como la pasa adelante. Y ese nivel de corrupción, pues evidentemente se disparó porque pues, los congresistas suben la tarifa. Entre más le importe al presidente, más le suben la tarifa. Y obviamente nada le importaba más a Uribe que la reelección. Entonces, primero, eso desató una corrupción en unas proporciones, yo creo que nunca antes vistas. Segundo, eso pues no se iba a quedar impune, fue una compraventa, digamos, tan obvia y tan burda que pues ha derivado en procesos judiciales, ¿no? Eso no se iba a quedar impune así nomás. Tercero, concentró poder en la figura del presidente, sea Uribe en su momento o Santos hoy. Y esa concentración de poder pues se presta para abusos de distinto tipo. Entonces yo sí creo que ese ha sido como un ingrediente estructural que ahí vamos llevando en lastre. ¿Puedo interrumpir? Algunas personas dicen que, por ejemplo, una persona como Alberto Velázquez o como Diego Palacios
pues no han hecho nada distinto de lo que ministros y muchos ministros han hecho en otros gobiernos, que lo que pasa es que hay como frente al debate político hay una reacción judicial, que se judicializó la política. ¿Qué hay de verdad en eso, en su opinión? Pues yo lo que creo es que la corrupción tiene que ser judicializable, no importa qué tan alta alcurnia, ni qué tan prestante, ni qué tan familiar sea nada de nadie. En este país el que la hace la tiene que pagar. Y si es que muchos ministros estaban acostumbrados a corromper el Congreso y comprar congresistas, pues algún día se tenía que romper ese saco. Y a mí me parece bien que se haya roto. Rompió. ¿Usted cree que los de ahora son distintos a esos que No, tienen no creo que son distintos. Yo creo que por las mismas razones el señor Cárdenas debería estar en la cárcel, que es el que administra la mermelada del gobierno. Entonces yo no digo que no haya imparcialidad en perseguir a unos sí y a otros no. Pueda que sí, haya parcialidad. Yo, digamos, por Montealegre no pongo las manos en el fuego en ningún caso. Pero que es bueno que caigan, claro que es bueno que caigan. Y que la gente con poder en este país tiene que entender que no puede seguir robando y abusando del poder impunemente, tiene que entender. A ver, senador Macías, ¿usted qué opina sobre lo que acabamos de hablar? A ver, a este país le hace mucho daño muchas cosas. Una, los jueces morales que hay por fuera de la justicia. Los juicios de valor que permanentemente se están lanzando. Perdóneme un minuto porque es que para entender el concepto, juicio, pues toda la vida en la sociedad hay obviamente sanciones sociales, sanciones morales, opinión y fiscalización del Congreso, de los medios. ¿Cuál es el juicio moral que usted Lo hablo menciona? desde el punto de vista de la política. En la política siempre se está acusando de un lado al otro con los peores términos. Acabamos de escuchar a la senadora. Uribe compró y compró y compró congresistas. La justicia ante eso se ha producido un fallo. Un fallo discutible, decimos nosotros, está en instancias internacionales. ¿El de cuál? Pero de lo demás, el fallo de los 3 ministros, llamémoslo así. Más el de Gis, que fue la congresista comprada, es que es el mismo fallo. Pero usted dice que la senadora dice que es lo mismo que está pasando ahora, que son que los ministros de ahora hacen exactamente pues lo mismo. Entonces, antes no se denunció concretamente qué ocurría. Se habló de la notaría, de las dos cosas, de la señora Yidis como única versión en un proceso así de grande, el de Diego Palacio, y no hay un solo hecho distinto al de, una sola prueba, digo, distinto a la declaración de la señora Yidis. Entonces, si entramos en cada caso, pues ahí nos vamos a quedar. A Diego Palacio lo condenan por una declaración. Pero bueno, hoy nosotros denunciamos la mermelada, dicen, es que allá se hacía antes lo mismo. Nosotros la denunciamos concretamente, con la lista, como decía usted, doctora Noemí, la lista de mercado. Era lista de congresistas, 164, lista de cargos, lista de cupos indicativos, que son los auxilios parlamentarios. Hoy no ha pasado nada. La justicia, el fiscal archivó ese proceso tan pronto llegó. Pero yo diría que más allá de eso... Se está persiguiendo al Centro Democrático. Lo que está pasando hoy, por ejemplo, el miedo que pierda la libertad el ex candidato Zuluaga, o lo que está ocurriendo con los hijos de Uribe, o lo que pasó con el hermano del presidente Uribe, la detención. ¿Para usted es persecución o qué es? Mire, yo diré una cosa. Uno de los problemas graves que hay hoy, con la polarización de hoy, es que en Colombia no se había acostumbrado a una oposición férrea como la que hemos hecho. Antes la oposición era de sectores, llamémoslos minoritarios, sectores que siempre le hicieron oposición a los gobiernos, como el Polo Democrático, por ejemplo, pero hoy la oposición del Centro Democrático le ha parecido grave al país, a un sector del país, especialmente al gobierno. Entonces, en cada caso, si uno entra a analizar esos casos que me menciona, el caso de Santiago Uribe, ¿desde cuándo vienen anunciando que lo iban a meter a la cárcel? El fiscal no encontraba por dónde. Y no encontraba por dónde. Y hoy, quien mira el proceso, porque una cosa es lo que se dice por fuera, se dicen muchísimas cosas. Un congresista que se dedicó de cárcel en cárcel a comprar testigos. ¿Quién es? No ha pasado nada. ¿Y quién es ese congresista? Yo le digo al hijo de Manuel Cepeda, que fue denunciado por eso. ¿De cuál? Está ¿De denunciado, Manuel sí, Cepeda? sí. Está denunciado por eso. Sí. Por irse a la cárcel, porque él era del otro lado y resulta que terminó aliado de los paramilitares presos para tomarles versiones en contra de Uribe, de Santiago Uribe especialmente, y del presidente Álvaro Uribe. ¿Usted siente que son perseguidos?
Yo creo que aquí hay una cosa muy clara. Primero, que Santos ha utilizado la fiscalía, el gobierno lo niega, la ha utilizado desde un comienzo para fines políticos. Santos se ganó la reelección por el hacker, ¿o no? Claudia, cuando venía para el programa alguien me dijo, mire, yo no sé si Santiago Uribe es o no paramilitar o si los hijos de Uribe, pero que le llamaba la atención era la oportunidad. ¿Usted cree que la oportunidad sea la normal dentro de los procesos o que hay una casualidad muy grande que sea ahora? Mire, yo lo que creo, y vuelvo, insisto, es que en este país tenemos que acostumbrarnos a que el que la hace, la paga. No importa si es hermano del expresidente, amigo del expresidente, novia de exministro, la tiene que pagar. El que aquí abusa del poder, la tiene que pagar. Contratar un hacker, que es una persona que va a violar la ley, porque para eso es, para que viole la ley, intercepte las comunicaciones y sabotee una campaña, eso tienen que responder, y si por eso tiene que responder el hijo de Zuluaga, que era el jefe de la campaña, que era para beneficiarlo a él, pues tiene que responder. Entonces, en este país no podemos seguir en que la gente contrata y hace acciones deliberadamente ilegales para abusar de su poder y después se declara perseguida política para no responder ante la ley. Pero hago una pregunta. Yo creo que todos los colombianos, sin excepción, queremos que no haya impunidad. Pero ¿no le parece que la oportunidad y que es curioso que básicamente... Pero yo le hago una pregunta, ¿cuándo es una buena oportunidad? Dígame un buen momento, deme una buena fecha para abrir la investigación a Santiago Uribe. Deme una buena fecha. Siempre tiene que ser pronta, oportuna y eficiente. Bueno, a eso voy. Pronta, porque esto lleva atrasado 20 años. Porque había mucha gente en su momento que no hablaba. Es que yo quiero recordar que aquí como hablar en contra de Pablo Escobar costaba la vida, ¿sí o no? Bueno, hablar en contra de los paramilitares también costaba la vida porque tenían poder político, poder económico, un ejército propio, un gran amparo en la justicia. Hubo 20 años de impunidad de cosas que hasta ahora se van a empezar a saber. Como ha habido muchas cosas de impunidad de la guerrilla que posiblemente ahora, por cuenta del Tribunal de la Paz, se van a empezar a saber. ¿Y entonces qué? Pues se tiene que procesar y se tiene que saber. Todas esas cosas no se pueden quedar en la impunidad. Yo lo que creo que todos entendemos es que aquí estamos tratando de salir de problemas grandes, que es esa tormenta política a la que tú hacías referencia. Tenemos una crisis económica, tenemos una crisis energética, tenemos una crisis de corrupción brutal, de abuso de poder brutal. Y entonces, mientras las víctimas son 6 millones de víctimas y hay impunidad, eso no importa, eso puede pasar derecho. Pero cuando los que están reclamando impunidad son 500 piscos con poder, entonces eso sí puede ser el poder de paralizar el país y hay una gran crisis. A ver, son los mismos tipos que pero se le hago tienen que una someter a la pregunta, justicia. se las hago a los dos. Evidentemente tenemos unos problemas muy graves en el país, es decir, la situación económica no puede ser más difícil. Correcto. El déficit de la balanza de pagos, de la balanza comercial, bajó la inversión extranjera del 35%, el tema de la corrupción a todos nos aqueja. Es decir, hay problemas realmente graves, pero a veces uno tiene la impresión, y no solamente en ese gobierno, sino que es una costumbre que haya cortinas, sacar una noticia y otro escándalo y otro, un poco para que todo se difumine y se pierda un poco. Hay judicialización de la política por la lucha contra la impunidad y es para todos la judicialización de la política o estos escándalos para usted que está defendiendo el Centro Democrático, ¿qué característica tiene? ¿Es selectiva? ¿Persigue o no? ¿O es simplemente que se está dando la persecución a la impunidad? Pero a ver, aquí ha habido un ejemplo en esta mesa. Contrató un hacker, ojo a eso, ¿cierto? Oscar Iván Zuluaga contrató un hacker. ¿De dónde salió el tema hacker? De la novela que se inventó el fiscal. Ese famoso hacker, que entre otras cosas no era hacker cuando trabajaba con Santos, la misma persona, se volvió hacker cuando lo contratan como asesor de comunicaciones. En mi campaña de ese señor hacker y de todo cuando su lo equipo. Contratan como asesor de comunicaciones en la campaña, resultó ser hacker. Lo que se ha dicho hasta hoy, porque no conocemos el proceso, por lo menos yo, es que al señor le encuentran que había un cruce de comunicaciones, un robo, no sé, de comunicaciones con el ejército. Nunca con la campaña ni con Oscar Iván Zuluaga. Pero mire el daño que se hace para la polarización. Oscar Iván Zuluaga contrató un hacker. ¿Ustedes creen que si a ese hacker le hubieran encontrado una prueba de que Oscar Iván Zuluaga le hubiera ordenado, o el hijo, o Luis Alfonso Hoyos, ordenado, haga esto,
no estarían en la cárcel. Le hago una por eso pregunta. tienen orden de captura y por eso se volaron. No tienen orden, ninguno tiene orden de captura. Un minuto, le hago Luis Hoyos tiene orden de captura y se voló. Le hago una pregunta. Se voló. A veces hay personas que a uno le simpatizan, digamos, que uno ha tenido confianza en ellos. Yo, por ejemplo, Luis Alfonso Hoyos, muchos años quise que trabajara conmigo, me parecía gran buenísimo. tipo, pero un gran tipo no se vuela de la justicia. Luis Carlos... Un hombre decente como también, él no tendría por qué volarse de la justicia. La pregunta mía es terrible el enfrentar uno si se siente inocente, pero ¿por qué se van? Porque a uno Porque le no tienen dicen... garantías. Eso es falso. Luis Carlos Restrepo, que lo que le indignan, lo que le señalan a él, de los listados, de los colados, de todo este cuento, resulta que de dónde salían esos listados, del Ministerio de Defensa. Eso no se ha dicho, o no se dice mucho. Vamos a hacer una pausa. Luis Carlos Restrepo dice, hombre, una persona honesta, sin garantías, que hace ante una justicia no, pero es que resulta que los poderosos siempre, para los poderosos nunca hay garantías. Con un poderoso como el fiscal, como bien se ha dicho, con capacidad de dictar órdenes. ¿Usted cree que un ciudadano que se roba algo en el Transmilenio y lo capturan, lo van a soltar porque es que no tiene falta de garantías? No, eso lo hace la gente con poder porque se cree por encima de la ley. Claro. Y yo lamento mucho que una persona como Luis Alfonso también al de Hoyos, Transmilenio, porque es que el problema es la pero no que se es puede terrible. volar del país, ni se arma una crisis política que porque era injustísimo que detuvieran al señor. No, ¿cuándo se arma esa crisis política? Cuando es gente con poder. Cuando es gente con poder que tiene la capacidad de amenazar al sistema y de atribuirse ese poder para creerse por encima de la ley. Una persona como Luis Alfonso Hoyos no tendría por qué estar volando. Nos toca hacer una pausa y continuamos. Ok. Enriquece mucho la democracia, el debate. Y es maravilloso ver cómo dos senadores que están en polos opuestos, que piensan distinto, debaten de manera civilizada y franca sus puntos de vista. Nosotros queremos que ustedes también participen en el tema de nuestro programa. Por eso los invitamos a escribir sus opiniones a través de nuestra cuenta en Twitter, Polos Caracol, y a usar el hashtag Tensión Política Polos, con numeral antes, numeral Tensión Política Polos. Y el Twitter, entonces volvemos a lo mismo, a Polos Caracol. Gracias. Estamos hablando sobre la materia. La senadora decía, todos, sin excepción, y más los que han tenido oportunidades, la clase dirigente del país tiene que someterse a la justicia. Usted decía que no había garantías para la gente del Polo Democrático. Del Centro Democrático. Del Centro Tampoco del Polo. Del Polo las tienen todas. Tampoco el Polo. Los que están en el gobierno tienen garantías. El Polo no está en el gobierno, los verdes no estamos en el gobierno. Los verdes están en el gobierno, yo no he entendido la posición de los verdes. Noemí, déjame decirte una cosa, y lo digo con claridad con el senador Macías. Yo estoy de acuerdo con él en que no hay imparcialidad en la Fiscalía. Es obvio que así como ha avanzado... ¿Cuál es la parcialidad? Le voy a dar dos casos muy concretos en los que yo creo que estamos de acuerdo. El fiscal, así como avanzó la investigación del hacker o así como avanzó la investigación de la compra de la reelección, tendría que haber avanzado la investigación de la mermelada. Es una afrenta a este país que uno ve todos los días cómo manejan ese Congreso a punta de robarse una plata para comprar los votos de los congresistas y la Fiscalía no haga nada. Ese caso, el de la mermelada, el caso de Saludcop, en el que está directamente involucrado el fiscal, que era el asesor jurídico que le decía a Saludcop cómo robarse la plata de los colombianos de la salud. ¿Cómo así? A ver, así, él era su asesor jurídico y lo que hacía era asesorarlos para decirles cómo podían hacerle vericuetos a la ley para desviar los recursos públicos de la salud a cosas y negocios de Saludcop. ¿Ha avanzado la negociación de Saludcop? Cero. Completamente impune. Se quebró una EPS de 7 millones de personas, las dejaron al descubierto, toda una crisis, nos ha costado miles de millones de pesos. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Nada. Pero a ver, ¿por qué? Porque el fiscal era abogado de Saludcop. Senadora, pero... Entonces sí hay imparcialidad, pero también digo lo siguiente, entonces como no hay parcialidad, entonces que no investiguen a nadie, entonces que también pase impune lo del uribismo, entonces que también pase impune lo de la reelección, entonces que también pase impune lo del hacker. Yo lo que digo es no, yo estoy dispuesta a acompañarlos a luchar contra lo que no se investiga, para que se investigue, pero no en nombre de eso podemos aceptar la impunidad para todos. A ver, les pregunto, la elección del nuevo fiscal,
¿qué pasa con la terna? ¿Qué se ha sabido de la terna del gobierno y de la Corte y su capacidad para elegir? Porque parece que no se sabe si hay mayorías. A ver, ¿qué sabe usted, senador Macías, del tema? A ver, yo he escuchado al ministro del Interior en estos días que lo han sacado a defender al presidente y más que a defender, a insultarnos a nosotros, decir sobre el tema de la terna, que lo hemos dicho. ¿Por qué el presidente de la República no ha presentado la terna? Y dice en los medios de comunicación que porque a la Corte le faltan unos magistrados. Perdóneme, la Corte tiene 17 magistrados. Hoy la Corte puede elegir fiscal, porque lo elige con 16. Ese no es el problema, además, del presidente de la República. ¿Usted cree que cuál es el problema? El tema es que se dice que el presidente tiene un compromiso para que el vicefiscal quede encargado durante un tiempo. Pero él podría estar en la terna también, ¿o no? El vicefiscal también podría estar, pero al no haber terna tienen que encargar a alguien. Y se supone, de acuerdo a los rumores, que es que el vicefiscal va a quedar encargado. Y entonces, yo digo, ¿en dónde está el presidente de la República? No estaría, entre otras cosas, yo no soy abogado, prevaricando, porque él tiene la obligación de presentar la terna, porque se va a vencer. Tiene que hacer su tarea, en eso, se va a vencer el Macías tiene periodo. razón. ¿Por qué no se ha presentado la terna? Bueno, porque no se ha vencido el periodo, pero el periodo se vence en 20 días. Yo diría, no hay ninguna excusa. Y en eso estoy de acuerdo con el senador Macías. No hay ninguna excusa para que vencido el periodo el presidente no radique la terna. Esa es su obligación. Y no puede depender del presidente si la Corte va a elegir, si no va a elegir. Esa es una responsabilidad de la Corte. Entonces ya todos estaremos encima de la Corte haciéndole veeduría para que haga una elección transparente. Pero aquí cada quien tiene que cumplir su papel. Les quiero preguntar algo. A veces yo siento que las ternas son como una burla. Y sobre todo me siento muy mal cuando se utiliza a las mujeres como parte de la terna, como pero relleno. Solamente nos utilizan de relleno. Así es. Y no, pues usted tiene la oportunidad que su nombre sea reconocido y todo, pero tenemos nuestro candidato. Esa obligatoriedad de que esté la mujer. Va a haber una mujer, yo creo. Y pero yo creo que aquí no es tan fácil porque no elige el Congreso. Cuando propone el presidente y elige el Congreso en cualquier cosa, el presidente tiene demasiada influencia, porque el presidente a su vez tiene influencia en el Congreso. La Corte Suprema yo creo que es distinto. Yo la verdad lo que espero es que aquí cada quien cumpla su papel y lo cumpla de manera transparente y debida. Yo espero que en máximo 2 semanas, cuando se acabe el periodo, el presidente proponga una terna decente, una terna de gente impecable, de trayectoria intachable, que sea capaz en un momento tan difícil de tensión política de inspirarle confianza a diferentes sectores. No digo que le va a gustar a todo el mundo. Se dice, senador, y que la Corte esté a la altura de la elección. Se dice, senador, que van a estar incluidos el ministro de Justicia, el doctor Reyes, el doctor Néstor Humberto Martínez. Se habla de muchas mujeres. ¿Ustedes sentirían garantías con esos dos nombres? ¿O? Lo que ocurre es una cosa, es decir, anticiparnos a algo, que el presidente tiene la facultad, la potestad de escoger la terna. Sí, pero como él quiera, la facultad de gustarle. Como él la quiera, seguramente pues va a escoger a un exministro o un ministro, lo que sea. Lo importante es esto, es que no es escoger la terna o presentar la terna cuando se vence el periodo, antes. El periodo al señor actual se le vence el 27 de marzo. La Corte tendrá que analizar los 3 nombres, tendrá que entrevistar los 3 nombres, analizar sus hojas de vida, etcétera. Y eso no se va a hacer en cuestión de horas. Entonces, hoy debería estar la terna, como tradicionalmente ha ocurrido. Bueno, me están diciendo que tenemos que pasar a comerciales, pero si la persona tiene que tener renombre y ser reconocida como una persona Néstor Humberto Martínez sería una desgracia para la Fiscalía General de la Nación. ¿A la senadora le parece? Pocas personas tienen más conflictos de interés con el poder político y el poder económico que Néstor Humberto Martínez, que ha sido abogado de todos los ricos y de todos los poderosos. ¿Cómo nos va a dar garantías de que va a ser capaz de investigar si es necesario a los ricos y a los poderosos? Pero fíjese, no creo que a mí estos dos que mencioné, tanto Reyes como Néstor Humberto, pues han sido abogados y se conocen cómo es que se burla la justicia. Son dos abogados muy distintos, me da mucha pena. Sí, el doctor Reyes no es el abogado de los ricos y poderosos, eso claramente el señor Néstor Humberto Martínez. Si Montealegre ha tenido los conflictos de interés que mencioné, por ejemplo, con Saludcop, ese sería un jueguito de niños comparado con los conflictos de interés de una persona como Néstor Humberto Martínez. Bueno, hagamos la pausa y desafortunadamente tenemos que entrar a conclusiones. Nos quedan muy pocos minutos, entonces yo quiero que concluyamos. ¿Es grave esta tensión política que vive el país? ¿Es conveniente? ¿Es cortina de humo? A ver, ustedes opinen. A ver, ¿yo qué pienso? El presidente de la República se ha enredado de comienzo a fin
porque él es monotemático. Presidente le hablan de la crisis energética que es grave, entonces habla de la paz. Le hablan de la crisis del sector agropecuario que es grave, entonces dice que la paz. La economía que va muy grave, que hablan de 32, 35 billones de hueco fiscal al finalizar este año, y entonces responde que es que la paz. Se le caen los ministros por corrupción, como el de Minas, que se cayó por corrupción, el director de la policía que se cayó por corrupción, y la respuesta es la paz. Mientras el presidente no asuma las riendas del país, bueno, usted está jugando durísimo sin juicio previo a la gente. Y paralelamente maneje su tema de La Habana, esto va a seguir de mal en peor, porque todo, de verdad, todo conduce al tema de la paz. Esa palabra tan noble como es la paz, la tiene muy maltratada. Todos los caminos conducen a la paz y usted cree que no hay maltratado. Pero yo creo que el senador Macías, que evidentemente es un opositor legítimo a este proceso de paz, tiene razón en un punto, y es que ojalá el presidente le dedicara un 1% de su tiempo y su liderazgo y su comprensión a otros temas distintos a la paz. La paz yo creo que es un tema muy importante para el país, pero no es el único tema. La crisis energética es muy seria y viene creciendo y creciendo. Todo es una crisis previamente anunciada. Que iba a haber fenómeno del Niño, previamente anunciado. Que teníamos baja capacidad energética, previamente anunciado. Y no se hace nada. Hoy salen a decir, vamos a pedir a la gente que ahorre energía. Por favor, tienen que haberlo hecho hace 6 meses. Y no cobraron. Hace 6 meses. Se comieron todos los fondos de estabilización que tenían. En fin, realmente una muy mala gestión en el tema energético. En el tema económico, pues aquí sí todos pagamos una manera de pensar y de hacer el desarrollo económico en este país. Y esta es una economía rentista, esta es una economía extractivista, y eso funciona muy bien cuando usted tiene el petróleo a 100 dólares el barril, pero cuando se caen los precios de los principales minerales y del petróleo, pues el país se queda sin base exportadora y sin base económica, y estamos pasando por ese momento muy duro que requiere que nos apretemos el cinturón y encontremos nuevas fuentes. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero yo creo que la conclusión que sacan los dos senadores es compartida por todos los colombianos. Pues obviamente la paz es una prioridad, pero hay tantos otros problemas que aquejan a Colombia que requieren la atención y una mirada y unas soluciones, porque son problemas que tiene la gente todos los días, que nos aquejan todos los días, incluido el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la falta de justicia que también nos aqueja y nos duele, todos los temas económicos. De modo que pidámosle al señor presidente que nos oiga ese clamor. Sí, obviamente, priorice la paz, pero que se le dé tiempo a los otros problemas que nos duelen tanto a todos los otros colombianos.